¿y si le digo y va a pensar que yo soy un loco, un pervertido o que, o sea, tantas cosas que la otra persona puede pensar que mucha gente se lo guarda? Yo me estoy enfermando por pensamientos ajenos, que no son míos. Yo tengo estas fantasías. No significa que las tengamos que hacer, pero quiero que entiendas lo que yo siento, lo que quiero. Antes de comenzar, quiero que pienses en esa fantasía que nunca has dicho en voz alta. No tienes que decirnos cuál es, pero quiero que te respondas esta pregunta. ¿Realmente quiero vivirla o me excita porque precisamente está en mi cabeza? Al final del episodio le vamos a estar preguntando si todo deseo merece ser explorado. Amores míos, corazones de otro, bienvenidos a otro miércoles de Según Quién Podcast. Así es, y hoy tenemos a Sebastián Callejas, que es el creador de Sexy News, un espacio donde se habla de sexualidad, deseo, relaciones no monógamas y otras cositas más. Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas a Según Quién hoy? Hola chicas, ¿cómo están? Primero, gracias Fantástico. por esta bienvenida a este podcast tan increíble. Qué rico. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Me repites? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sientes? A ver, la verdad me siento excelente. Un poco insolado el fin de semana, Está bien. pero de hecho aprender a ver el sol en Medellín está increíblemente caliente, pero está bueno. Así mismo, aquí está, bueno, yo creo que el resto de Estados Unidos, México, muchas partes también está súper caliente, pero bueno, aquí también se va a poner caliente. Bueno, Sebas, y bueno, antes de que entremos en materia en cuestión de si todo deseo necesita ser explorado, ¿cuál tema sobre la sexualidad tú ves que la gente más juzga o tiene, sí, tiene como un temita ahí, pero que en privado tienden a preguntar, a tener como más esa chispita? Hmm, Yo siento que, a ver, por lo general hay muchos ámbitos en las sexualidades alternativas que la gente desconoce, pero yo me he dado cuenta que una de las cosas que más he hablado es el tema de las fantasías. Tema de muchas personas son capaces de hablar fantasías solo con algunos por miedo de ser juzgados y no son capaces de verlas. Otros se cuestionan mucho de no tener. Y es como yo tengo porque mi pareja tiene, no porque yo realmente tenga. Y siento que es uno de los puntos más difíciles porque de ahí siento que nace todo. Nace todas las visiones a las sexualidades alternativas, nace toda la exploración posible en pareja o solo. Así que, Totalmente, de hecho lo hablábamos en otro episodio y yo le decía a él y yo, amor, pero es que en cuestión de las fantasías, muchas veces como que escuchamos fantasías de otros amigos, inclusive exparejas o la misma pareja y uno como, ve, qué interesante, pero realmente es mi fantasía, que ahí es donde yo siempre lo cuestiono. Y sí ha sido un tema como sentarme y yo pensar como, "Marica, ¿cuál es mi fantasía?". O sea, yo soy capaz de explorar muchas cosas, pero así como de sentarme, qué me mueve, qué me gusta, qué me excita, qué. hay un truco. A ver, hay un libro muy interesante que leí. Yo también estoy en el mundo del BDSM. Pronto llegaremos, supongo yo, que a algunas Sí. preguntas, pero digamos que uno de los libros que me cambió mucho fue el hecho de, si no estoy mal, es cómo ser un dom. Y es un libro como muy for dummies, pero entonces hay cómo ser un sub y cómo ser un dom. Y una de las cosas más peculiares que hablaban era sobre las fantasías. ¿Cómo nacen las fantasías? ¿Cómo nosotros somos capaces de crear o pensar cuáles son nuestras fantasías? Y a partir de ahí, ¿qué tan detallado puede ser? Entonces yo creo que uno de los puntos que yo podría decir que recomendar es primero observar y escuchar. Porque sí, entendemos que otros tienen, pero también de los otros también nace la curiosidad. Otra de las cosas ya, siendo si sacamos al contexto social, el contexto de los otros, yo diría que también es pensar en lo que era pequeño. A ver, en el mundo del BDSM para mí existe el juego. El juego está muy ligado a ese concepto de una sesión, un juego. Bueno, yo creo que por algunos conocerán del tema o no, pero yo relaciono mucho el juego a lo que era cuando era pequeñito. Nosotros vamos a jugar un juego cuando somos niños,
tenemos un principio, un fin, decimos las reglas, hacemos el juego y en el juego vamos comunicando, vamos viendo. De ahí nacen también ciertos gustos. No sé, el gusto porque, no sé, le pasaba por debajo de los pies. Yo no sé, yo estaba pensando en algo para la gente que es Sí, creativa. sí, sí. Por ejemplo, una de mis grandes pasiones es el chivari y nace de ver un porno que en su momento era un porno de niños, llamado hentai, y el hentai tiene una faceta que se llama el tentai. Y el tentai es mujeres amarradas con tentáculos y todo, y yo de ahí nace mi deseo de amarrar. Obviamente eso converge en muchas cosas ya grande, pero yo creo que de ahí nace. Entonces, es algo que chiquito tenía deseo, y ese deseo fue creciendo, fue modificándose, aprendiendo hasta llegar a un punto de decir, yo quiero hacer lo que hacían ellos, pero en una versión mucho más sana y consensuada. Claro, consensuada sobre todo. Pero qué loco que, o sea, y en algún momento tú chiquito como que dijiste, "Ay, qué chévere", y sentiste culpa por querer amarrar a otro ser, porque pues que Sí, sí, la no, culpa es una vaina tesa. la culpa es una vaina muy tesa y muy impuesta. Sí. Y yo creo que ese es uno de los puntos que más logro hablar, porque, a ver, digamos que desde la no monogamia hasta las sexuales alternativas, gran parte de los problemas nacen de la culpa. Y la culpa, al fin y Amén. al cabo, viene impuesta en cómo te educaron, cómo, digamos así, cómo la sociedad te dijo que deberías ser. Entonces, entender que uno quiere vivir algo y hacerlo y después sentir culpa es muy difícil de aprender a cambiarlo. Pero sí, sentí culpa. Digamos que yo tuve ciertos momentos en la vida que puedo contarles que sería como lo que me hizo decidir como, bueno, sin miedo. Pero yo puedo decirte que lo que más he vivido, que me cambió más, fue la meditación. Mira. La meditación vipassana, específicamente. Ok. Que no tiene algo ahí que ver, pero digamos que estar en silencio y estar en mí me hizo cuestionarme mucho y ya, eso fue un inicio, por así decirlo. Pero fíjate que eso es uno de los, o sea, creo que es uno de los pasos más difíciles para cualquier ser humano. O sea, nosotros podemos para adelante con lo que sea, hagamos de todo, que horripiñata, dele, pero sentarme a realmente evaluar todo lo que pasa adentro, uno le huye a eso. Sí, Entonces, sentarse en mucho. silencio es como, uy, no, ¿para dónde vamos más bien? No, total. Y estabas hablando de esto que pues la meditación te ayudó, pero en este momento, antes de tú comenzar a entrar en estos temas, ¿qué prejuicio tuyo se cayó? O sea, Uy, ¿O cuántos? ¿cuántos? Sí, ¿cuántos? porque uno Pues se a le ver, comienza a derrumbar yo todo. les voy a decir más bien, nací y fui criado como católico. Agradezco la vida que tengo dos padres que son científicos, en cierta manera me cuestionaban y eso es algo que me ayudó mucho. Pero vengo también de un colegio católico, casi que Opus Dei. Solo para niños también. No, O niños y niñas, mix, de ok. mixto, Acá en mixto. Medellín era, bueno, la mayoría de colegios eran casi Sí, católicos, sí. exacto. Entonces, tengo por un lado está la educación de familia, que aunque era de cuestionarme, también era cierta manera impuesta. Por otro lado está todo el tema de la educación, cómo la educación y los compañeros que tienen más rayas también te mío no, y entonces se conjuga en una solo raya de colegio y lo hace a uno cuestionarse un montón. Pero digamos que ahí yo tenía entonces el pensamiento que tenía que ser un macho, el tipo que tenía que gustarme de esta manera la sexualidad, que tenía que gustarme de esta manera las mujeres, que tenía que gustarme, que tenía que hacer el sexo de tal manera, porque aunque no crea, los hombres hablan y es una competencia desde el tamaño del pene hasta cómo lo hace, hasta etcétera, etcétera. Y cuando yo tenía pensamientos diferentes, yo sentía mucha culpa, me enfermé, me sentía enfermo. Cuando yo logré cambiar esos pensamientos, para mí los prejuicios que me cambiaron fue, yo me estoy enfermando por pensamientos ajenos.
que no son míos. O sea, yo desde cuándo, para mí desde cuándo está bien, para mí decir que esto está bien o no, si otro lo dijo que está bien. Entonces ahí te empecé a cuestionarme y a decir, pues obviamente la meditación lo que hace es que te da mucho momento contigo. Y yo dije, yo no me quiero enfermar. Si yo pierdo amigos, perderé los que son. Si pierdo familia, perderé la que es. Pero me estoy ganando a mí. Me estoy amando a mí, me estoy valorando a mí, estoy haciendo lo que yo realmente quiero. Y yo creo que fue un gran inicio. Sí. ¿Y te dio pena aceptar lo que estabas juzgando en ese momento? Al principio, Yo creo que todos estamos sí. ahí. Tuve una gran amiga y es una gran amiga al día de hoy. Y ella me hizo bullying con cariño. Yo diría, esa es el Te mejor entiendo, manera. te entiendo. Es la familia de ellos. En mi familia, la manera de mostrarnos amor es hacernos bullying. Entonces, Exacto. Y entonces digamos que ella me hacía un bullying social en donde me dejaba a mí parado como, y entonces, a ver, diga su opinión. Y Ay, yo Dios. quedaba como, no, sí, claro, uff, qué bacano, chimba, del lado de este lado, desde este lado. Entonces, claro, uno termina, esos momentos terminan siendo de mucho confrontamiento, porque yo creo que eso es lo que uno necesita, confrontarse a la realidad, porque uno sí puede pensar mucho, pero el momento claro está en pararte frente a la sociedad y decir, sí, sí soy. claro, ¿recuerdas alguna historia puntual que te haya hecho quedar así como que digo, bueno, espérate, tengo que responder? Uy, uy, uy. No sé si es censurable, es que puede ser sin censura. Tranquilo. Tú dale con todo. A ver, a mí me encantan los tríos, ¿cierto? A muchos nos gustan los Es- tríos. y yo no tengo ningún problema, a mí no me gustan los hombres, digamos en cuanto a emocionalidad, a lo físico, no me nace. Pero yo en un trío no tengo límites, no tengo censura, y yo no me voy a sentir menos por lo que pueda pasar o no. Entonces, claro, estamos hablando de entre esos del sexo oral. Y habló, y que si le gusta que le hagan sexo oral y le gusta que le hagan los hombres o mujeres, entonces que me preguntó que entonces que se le hace un hombre. Y yo, pues, yo me quedé como frío porque, pues, realmente muchos hombres tienen ese concepto de que el trío es como por turnos. Es una cosa que yo no entiendo. Es como un Es que momentico que está vamos, en un mis trío. amores. Dale, mis amores, Y no, ya agüita. mismo, listo, tiempo, me toca. No. Y la verdad es que en un trío todo se puede y todo se disfruta. Entonces, claro, yo quedé frío, pasmado, como decir que un hombre me hace sexo oral a mí. Eso yo no lo podía decir delante de otros hombres porque me sentía menos hombre en ese momento. Y al fin y al cabo yo ya dije que no, pues sí, me están haciendo sexo oral, qué rico. Y me está haciendo sexo oral un hombre y una mujer a la vez, qué rico. Eso, a mí eso no me importa. Yo siento y sé, estoy seguro de lo que es, pero para mí el placer está en vivir el momento sin miedo. Sí, y qué bueno que lo digas porque en otro episodio estábamos hablando, por ejemplo, de la bisexualidad masculina. Y tú nos sabes el montón de... Porque la sexóloga que nos acompañó, una amiga de nosotras, nos decía como que la orientación sexual no tiene nada que ver con la práctica sexual Tal o cual. Con tu identidad no te nada, define. absolutamente nada que ver. Un hombre puede estar con un hombre sexualmente y no tiene necesariamente tiene que ser ni homosexual, ni Tal bisexual, cual. ningún tipo de orientación. Simplemente disfruta. Ana, yo esto lo digo por si alguien lo quiere pensar, pero ¿por qué se llama bisexualidad? Porque al fin y al cabo la sexualidad no es sexo. Entonces entender que sexualidad va mucho más allá también tiene que ver una conexión. Cuando el sexo es algo específico, burdo, obviamente puede llegar a una conexión. Entonces el hecho de yo tener sexo con alguien no implica que yo sea bisexual. Igual, por algún tiempo me definí como bisexual, a mí me gustan las transexuales, yo no tengo ningún problema en decirlo. Pero también eso es algo cuestionado, algo, ay, no le gustan los hombres, yo no me gustan los hombres. Ah, me gusta una mujer que tenga pipí o no, independiente de eso, a mí eso no me importa, yo acaso estoy pensando en eso. Me gusta la feminidad. Pero, obviamente, es difícil en esta sociedad, más que todo, estamos hablando en Medellín, una ciudad muy machista, en donde acá los hombres tienen una masculinidad
muy tóxica, muy frágil, que estaba por un patriarcado. Entonces el pensar en eso es, solo me pueden gustar las mujeres y solamente puedo meter saca y solamente tengo que durar 10 segundos. Es una concepción de cero desarrollo del placer, cero desarrollo y profundidad de lo que a uno le guste o no. Y hay mucho miedo, mucho. Y he tenido amigos que por dentro, por debajo me dicen, a mí me gustan los transexuales también. Pero no son capaces de decírselo a nadie. Jamás, A eso se lo llevan a nadie. la tumba. Sí, A la tumba. sí. Porque para ellos está primero su hombría, su masculinidad, su frente. Yo no tengo problema. O sea, ¿qué me van a decir? Tengo una novia, amo a mi novia, así perfectamente. Me llega una mujer transexual y me encanta, pues me puede generar mucho estímulo. Ahora no las quiero objetivizar, busco una amistad, busco una conexión, porque en su momento lo objetivicé mucho, pero la realidad es que son seres, son personas muy hermosas y entender que me puede gustar un ser, es eso. No me traen los hombres, no me traen masculino y ese es el punto. Sí. Y hablando, ponte tú de las personas transexuales, pues hay mucha gente que le genera mucha fantasía Muchas. estar con un transexual. Yo me apunto ahí. O sea, no tengo ningún problema. O sea, qué rico. Y creo que ahí está el tema. O sea, no pensar en que es una persona transexual, sino que hay un ser detrás. Hay una persona. Antes de ser transexual es una persona. Y al pensar en esa persona, en lo que pueda, en el vínculo que tú puedas crear con esa persona, sea transexual o no, fantástico. Pero que sea un tema que a mucha gente le cause esta fantasía, sí, pero nadie, muy pocas personas, estoy de acuerdo contigo, son capaces de decir, esa es mi fantasía. Total. O la dicen por detrás de cuerda. Y no, y Total. es que ahí viene lo otro, y es cuando entramos al tema. Todo deseo merece ser explorado porque el hecho de que sea una fantasía no significa de que la tenemos que cumplir. O sea, es una Exactamente. fantasía. Hay veces que uno tiene una fantasía y cuando la llevas a la práctica Bueno, no fue ese tema tan es muy... placentera Todo como lo se esperábamos. derrumbó. En ese libro que les decía, hay una parte que llega la chica y dice que tiene una fantasía de que le haga una sesión de BDSM un pirata. Y le ¿Qué? Qué dice a su loco. pareja, yo quiero que un pirata me secuestre y ta. ¿Listo? Entonces, claro, ella ahí se lo imagina, algo muy del juego y el que actúe. En cambio, el man no habían hablado y el man llega, se disfraza de pirata, se Ay, Dios compra mío. una pata de palo, El parche. literal, ay, perdón. Tranquilo. Llega en el momento y Javier dice, ¿Y usted qué o ¿y qué? qué? ¿Cómo hace usted que quería de pirata? Y yo, sí, pero pues me refería a los gestos, a lo que pasara. Es que, Que tiene que llegar entonces, borracho, mi amor. Pero entonces, sí. claro, eso también es uno de los puntos. ¿Cómo comunicamos fantasías? Yo, por ejemplo, eso lo hablaba en una de las conversatorias, es las fantasías, digamos que tienen un gran tema y es lo que yo me imagino, lo que el otro se imagina y lo que se habla. Y tratar de buscar el punto exacto entre las tres es muy difícil. Y también a otros, ¿cómo lo comunicamos? Tengo miedo de decirle a mi pareja, quiero que me pegues una nalgada un poquito más dura de lo normal. Pero yo como le digo, porque él piensa que no me debe romper, no me debe matar, no me debe... Entonces también entender cómo aproximarse a la conversación es súper importante en pareja. Claro, es que también está y si le digo, iba a pensar que yo soy un loco, un pervertido, o sea, tantas cosas que la otra persona puede pensar que mucha gente se lo guarda. Porque es que igual es el El juicio, concepto, el prejuicio. exacto. Y más que todo con prácticas que, mira, algo que hemos aprendido en este camino últimamente, de muchos de los episodios que ustedes han visto, que ha sido sobre la sexualidad alternativa, te lo juro que yo siento que hace falta mucha información acerca de esto, porque es que el placer no es Mucho. solamente penetrativo o el coito tradicional. Entonces, entrar en este mundo y empezar a conocer y tener estas conversaciones con personas como tú, como Lorcano y como muchos otros que han estado por acá. No, por cierto. Necesito Ah, Lorcan. ¿sí ven? Nos ha hecho como abrir la mente un poco a quitar todos esos juicios que nosotros tenemos o prejuicios que podríamos tener acerca de algo en particular y decir, ve, qué rico,
¿qué tal y si probamos? Por ejemplo, el shibari últimamente, yo no tenía ni idea del shibari, ni idea. Cuando empecé a ver, y yo, qué rico que me amarren. Pues como que interesante, quiero la experiencia, ver qué se siente. Y fíjate que sí fue un tema como, ¿cómo lo hablamos? Ah, yo sí se lo solté muy clarito, como no. Pero Pero, también hay pero es que, o sea, confianza. ahí también hay un gran punto que tú lo dices, o sea, ustedes son una pareja mucho más abierta y creo que lo han vivido, lo han Sí, hablado y en exploración continua de conversatorios ustedes han aprendido un montón. Entonces, sí. para ustedes hablarlo no es difícil, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una mujer que está en una relación monógama, heteronormativa, en donde el hombre es muy patriarcal y donde un hombre solo hace un mete y saca. Ella empieza a fantasear con algo. Y para ella el miedo está en que el hombre lo juzgue. Claro. Que la Pero, deje. exacto, y entonces ahí también es donde pasan tres cosas para mí. Una, el hombre busca un amante para hacerlo a cochinadas que no es capaz de hacer con su esposa. Dos, ella se frustra y no puede disfrutar de su sexualidad y no puede ni siquiera llevarse a una realidad. Y tres, en el momento en que le dice, si le llega a decir, hay una pelea, porque ese hombre no tiene capacidades para ver más allá de su juicio y pensar que su hombría está siendo cuestionada. ¿Cómo así que yo no la estoy satisfaciendo? ¿Cómo así que va a usar un juguete? ¿Cómo así que Ujú. necesita que la amarre? Y claro, la realidad es que el sexo tiene para mí, desde mi concepción, que estar nutriéndose constantemente de fantasías, de juegos, de experiencias, de inclusive del día a día. No sé, un nude. La gente en relaciones largas deja de enviar nudes. ¿Por qué? Es una Cuando indirecta eso es directa. algo que debería ser, pues, puta, estoy acá y ella está en el baño y me manda una foto. Uy, me está coqueteando. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no puedo mandar una foto y entonces ya está, no sé, haciendo su comida, yo le mando una foto con la larga parada, o sea, pues, y como coquetear. Claro. Y el coqueteo constante en pareja tiene que irse sumando. Y ahí yo siento que es también uno de los puntos grandes para abrirse a las fantasías. Que yo siento que falta también mucha comunicación y mucho conocimiento, porque hay veces que hay falta de conocimiento, porque Ujú. nosotros incluso lo hablábamos entre nosotras, nosotros somos una pareja que no tenemos pena de hablar de nada, somos un libro abierto, nos podemos contar todo, pero ¿cómo nos decimos las cosas? ¿Cómo sabemos lo que nos gusta si ni siquiera nos conocemos a nosotros? Entonces hay que comenzar también por ahí. Por Uno uno hay que mismo. comenzar por uno mismo, que me llama, que me mueve, que me gusta, que quiere, o sea, sí, para yo llegar y poder comunicártelo asertivamente, que no haya una pelea, que no, pero ya también tengo que cuidarte como persona, no es como que, ah, ok, yo quiero hacer un trío, pero yo te voy a hacer la propuesta de hacer un trío, pero yo tengo que preocuparme porque tú te sientas cuidada cuando yo te lo voy a decir. Entonces creo que nos falta también mucho esto de la comunicación. Y también ahí yo diría que es como, no necesariamente tiene que pasar inmediatamente. No, Trabajen exacto. esa fantasía, hablen de esa fantasía mientras tienen un encuentro. Creo que, o sea, hay maneras también de ver cómo la otra persona recibe esa información, cómo realmente la está procesando en un acto y ya después como que si se va. Llevarlo a a la Ya después si realidad. los dos dicen que sí, con todo mi amor, claro. Por ejemplo, algo, como yo también he sido swinger, estoy en el mundo swinger hace ya mucho, digamos que una de las cosas que más he hablado con mujeres es cómo le digo a mi pareja para aproximarme a ese mundo. Entonces, nada, que la mujer quiere hacer muchas cosas, pero no sabe cómo decirla. Y porque yo siento que lo primero que se tiene que explorar es en pareja. Es decir, listo, bueno, entonces empieza proponiéndole cosas que no impliquen otros terceros. No sé, que nos vean. Listo, entonces vamos a que nos vean. O, no sé, subamos una foto a Twitter. O busquémonos Como una la nota. pareja. O busquémonos una pareja de amigos que esté interesado en esto. Por ejemplo, los hombres son muy hipócritas, pues no todos, no estoy hablando, sino que cierta parte de los hombres, digamos que los hombres entre hombres hablan muchas fantasías.
pero no son capaces de meter a la esposa en la fantasía. Entonces, ahí es donde yo le digo a los hombres, hágale, ¿qué pierde? O sea, no va a perder a su esposa lo ama. Punto. Si usted siente que su esposa lo va a dejar por otro, ¿en qué está fallando usted? No es por el otro. Correcto. Punto. Entonces, de la misma manera va a pasar en el sexo. Si usted se concentra en ser una persona que ama profundamente el acto y sabe que la otra persona lo va a amar, no tenga miedo. Punto. Al fin y al cabo, pueden explorar de a poquito. En pareja. Sí. Y hacer poco a poco. Vaya a un swinger a ver. Vayan a un swinger a conversar. Un día tengan sexo delante de la gente. No tienen que intercambiar, no tienen nada. Yo me demoré casi 2 años después de haber ido a un swinger por primera vez para hacer un intercambio. Eso fue mucho tiempo. Sí. Tome tiempo, toma su tiempo, sin afanes, sin presión, sin... Al fin y al cabo, para eso es el sexo, disfrutar, está el placer. A mí me encantaría saber, ustedes en la casa, ¿qué es lo que realmente los impide sentarse a hablar con su pareja? O sea, vuelvo y digo, si son relaciones estables, si son relaciones donde ya hay mucha confianza, ¿qué te está frenando de hablar tu fantasía? Déjenlo en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like. Sí, y ahorita estabas diciendo que pues en estos encuentros que has tenido, las mujeres llegan a ti y te preguntan cómo comunicarle a su pareja o que les da miedo cómo comunicarle a los hombres. ¿Tú crees que las mujeres somos más libres para decirlo que los hombres, pero tenemos más prejuicio por cómo nos va a juzgar nuestra pareja o no? Wow, creo que esa pregunta la deberías hacer las mujeres. No, pero por las experiencias que has Pero tenido digamos según que las desde personas mi que han llegado. perspectiva, las mujeres son mucho más curiosas. Las mujeres tienen más ganas de explorar. Las mujeres quieren vivir más. Los hombres, no todos, claro, no todos, pero en una gran mayoría, los hombres son muy tradicionales, muy simples. Un hombre, realmente, las mujeres lo han dicho muchas veces, los hombres son muy simples y son muy Sí. fáciles de entender. Pero en esa simpleza también son tercos. Y es difícil explorar más allá por eso mismo, por su terquedad. Yo siento que una mujer antes está mucho más abierta. Las mujeres inclusive, yo me he dado cuenta que cuando unas mujeres se sientan a chismosear de sexo son súper detallistas. Y no vamos a hablar el detalle de los manes, no. El detalle de los manes son, estuvo bien rico, sí, bueno, eso. Pero el detalle de la mujer, eso es, está girado 45 grados a derecha con 7 venas en este punto y una cosa de detalles de que vacías y Sí. siempre también me he dado cuenta de que en grupos de mujeres hay una que es la que es capaz y las otras solo se asombran y desean, pero no hacen. Sí, no se atreven. O juzgan. Es que, Juzgan. oye, fulanita. Juzgan, pero pueden estárselo cuestionando en la casa. Exacto, y ahí es donde nacen el tema de las fantasías para mujeres. Es donde yo digo que las mujeres tienden a ser mucho más explorativas porque empieza la curiosidad, porque empieza la que sí lo logró la primera, después la amiga la siguió. Entonces ya la amiga ya son dos. Y después yo quiero intentar, y qué tal, y esto, y qué tal te hizo esto, y cómo que te pisó la cabeza, y cómo que te dio nalgada, y cómo que y entonces todo es un tema de curiosidades constantes, constante, que al fin y al cabo termina llevando a las mujeres a ser mucho más exploradas y más explorativas. Claro, no todas, porque yo no puedo hablar por las mujeres, pero entiendo que las mujeres que han logrado acercarse a mí y los talleres, por ejemplo, que doy de Chivari son más las mujeres. Son mujeres inclusive que llevan a sus hombres, pero no es el hombre que lleva a su mujer, sino que es en la inversa. Y siempre es esa exploración más de la mujer. Yo siento que la mujer ha venido cambiando mucho debido a todo el feminismo, lo que ha hecho el feminismo. Y para mí, yo soy un gran amante del feminismo, no radical, aclaro. Porque desde el concepto original, la igualdad no existe, pero la equidad sí. Y esa equidad también nos permite decir por qué una mujer no puede tener fantasías, por qué una mujer... Entonces ese deseo que ha hecho la mujer, yo también quiero tener fantasías, yo también quiero hacer más cosas, yo también quiero hacer esto. A un punto en que el hombre en este momento se ha visto muy amenazado. Tristemente, el hombre no sabe qué hacer. Y ese es uno de los puntos que yo creo que es
más un conflicto constante ahora con la machosfera, pero yo siento que ese deseo de las mujeres les está quedando grande a los hombres. Yo también creo que es falta uno, de apertura y dos, de educación sexual, porque es que la mayoría de los hombres donde realmente se educan de su sexualidad, en el porno. ¿El porno Porno. qué es? Es, metes aquí ya, o sea, es Ciencia muy, ficción. también. Sí. Es como ver la película de Batman y ponerte una capa y tirarte por el balcón. Igual, No Sí. vas a hacer tal eso, cual, no tal se cual. hace. O si ves de pronto algún tipo de video de sexualidad alternativa, eso es o sea, es otra cosa completamente diferente a lo que puede llegar a ser la realidad. Entonces, siento que sí falta mucha educación para que los hombres tengan la tranquilidad, la libertad de decir, ve, Es que yo siento que faltan plataformas libres. sí, sin Eso es censura. sin censura. Es que, pero es un tema muy difícil porque hablar de esto conlleva un montón de conversaciones de personas que son conservadoras, como ya podemos ver con las tradwife, por ejemplo. Ay, Dios mío, no. Sí, ese tema es un tema, No, no, pero no, no. bueno, Ni entremos ahí. no entremos ahí. Pero es un tema donde realmente hay un mercado. Y un mercado donde para ellas también es como si me van a quitar mi plata y me van a quitar mi mercado, yo no voy a dejar que se meta esto. Entonces, obviamente, el sexo siempre se ha vendido como oscuro o siempre se ha vendido como tantra. Y el punto medio es difícil de encontrar. Es El súper punto difícil. medio es, yo creo que ahí hay un gran vacío. Porque ¿cómo enseñas tú cosas sin que te censuren, pero a la vez de eso sean educativas? Porque pues a mí en un colegio donde me educaron con abejitas polinizadoras y la realidad es que eso es una mierda total. Total. Porque un niño no debe aprender a punta de abejas, es que ovejas, a punta de abejas, debe aprender que un nepe y una vulva y una vagina funcionan de esta manera y punto. Pero, Y que hay deseos y que hay Sí. pero fantasías eso en y Instagram uno llega a Que, ponerlo que, y que, censurado. sí, sí, que sí. llegó la cigüeña. Mamá, ¿cómo me trajiste? Te traje una cigüeña. Dios mío, por Dios. Y es fuerte porque hay muchos niños, hay muchos papás que le tienen pánico a hablarle a sus hijos. A mí me han preguntado yo cómo le hable de sexo a su hijo. Yo te puedo decir desde mi privilegio que no tengo hijos. Exacto. Pero yo no puedo decir porque yo no tengo hijos, justamente. Pero yo si tuviera la oportunidad de decirlo desde el privilegio que tengo de no tener hijos, es, sea frentero y trate de ser con plastilina lo más lento posible, que la persona entienda, ah, ok, esto es esto, esto es esto, esto es esto. ¿Cuáles son las consecuencias de cada acto? Y el resto, exploración y cuidado. Porque al fin y al cabo, a eso vinimos a esta tierra, a explorar. Total. Es que todo es lo que decíamos ahorita. Por ejemplo, eh, pues no sé, en mis 38 años, imagínate yo apenas empezar a descubrir que existe la sexualidad alternativa. Qué triste que yo hubiera conocido esto en mis 20, por Dios. Sí me explico, pero porque no hay... Es mejor tarde que nunca. Ah, no, amén, total. Pero no hay plataformas, no hay sitios y entonces, ¿cómo vamos a nutrir esta curiosidad si no hay dónde buscar, no hay dónde encontrar? Y por ejemplo, una de mis investigaciones ahora recientes es buscar referentes masculinos que enseñen, y te lo juro que no me encontré el primero. He encontrado un hombre, es gran amigo también, pero está enfocado en el tantra. Ya es donde yo difiero mucho, yo aclaro, me parece muy bonito el tantra, me parece algo que todos deberíamos vivir, lo hice, lo viví, entiendo. Pero yo no quiero que me hablen siempre de tantra, porque el mundo no es chakras 24/7. El mundo tiene un mil facetas y hay hombres que les interesan tres pelos del culo a mí que me hablan de alineamiento de chakras. Y no hay hombres, y eso es algo que yo he venido también pensándolo, estoy tratando de entenderlo bien y buscar referentes. Por cierto, si alguno sabe, también me gustaría los comentarios. Sí. Pero la realidad es que no hay referentes masculinos que hablen de sexualidad, de empoderamiento sano y masculinidad sana. Casi no hay. Sí.
Es verdad. Es difícil. Entonces, hay mucho para la mujer. Sí. Y algo que yo le envidio a las mujeres es que tienen un montón de increíbles profesoras, voces, Mentoras. mujeres que tienen ganas de hablar, pero hombres. Y yo también entiendo que hay un estigma, porque el hombre que habla, habla de un privilegio, de ser hombre, blanco, y eso es un tema también. Porque un hombre puede hablar de sexo, puede llegar en un conflicto, en ciertos lados feministas radicales, a verse juzgado. Pero por Dios santísimo, o sea, todo lo que uno diga es juzgado, Todo va a ser así. todo. Pero entonces si nos vamos a quedar del miedo toda la vida, porque Obviamente. entonces realmente no vamos a encontrar estos espacios, ni vamos a encontrar estos mentores, ni estas personas donde nos podamos Exacto, educar. exacto. Digamos que ahí Por está el favor. punto. Sí. Y bienvenido a todos los hombres que quieran hablar. Yo también justamente también estoy montando eso para eso. A dar espacio, dar voces. Lo mío es, yo quiero sentarme, tomarme una cerveza, hablar de sexo. Porque es que yo siento que a veces tal vez, ponte tú, una mujer puede llegar a decirle a su esposo, a su novio, a su novia inclusive, y decirle como, ve amor, tengo esta fantasía. Pero la otra persona tal vez por la misma presión o por miedo a, no, a que no complazca a la persona que me vaya, siempre desde el miedo de algo, que me dejen, que me juzguen, que cambien la perspectiva que tenía De mí. de mí, porque le dije que me amarre, ponte tú. Entonces, como qué señales, o si has visto alguna señal como para las personas que tienen esta conversación y las parejas de pronto dicen, sí, pero ese sí no es tan sí, sino un sí como forzado. Yo te digo una cosa, yo siento que no hay peor cosa que la que no se hace. Y para mí, aunque haya miedo y aunque no haya un no seguro, la idea es hacerlo. Mientras esté la curiosidad. No tengo un no así que yo te diga, hueputas, lo tengo re claro. Pero, ¿por qué no si me abro a esto? A explorar esto con mi pareja. Si eso no hubiera existido, yo no sería poliamoroso. Lo mío nació de un miedo. Y yo dije sí con mucho miedo. Dije acá 8 o 9 años prácticamente siendo poliamoroso. Y me encanta y estoy en el momento más hermoso de mi vida. ¿Qué le diría yo a las personas que se atrevan? Lo mejor que pueden hacer es buscar y manejar límites. Eso sí es muy importante. Acuerdos. Como decir, bueno, lleguemos hasta acá, solo vamos a hacer esto, cuidémonos, palabras de seguridad. Existen mil mecanismos, pero hacerlo. Y calma, paciencia, no hay afán. No se va a acabar mañana el mundo con un meteorito, no. Háganlo y puede hacer un pasito a la vez, pero hacerlo, no posponerlo, no darle largas y, ay, sí, no, mañana, y mañana llega, ay, no tengo dolor de estómago, ay, bueno, entonces mañana, pasado mañana, ah, no, mañana tengo diarrea. Esa es Eso la también típica. y sí, a mí me pasó una exnovia mía que hizo sino posponer y posponer y posponer, y yo decía, pero ¿cuándo? O sea, y la realidad es que hay que afrontarlo, porque el hecho de afrontarlo te lleva a vivir con plenitud la relación. La relación es fuerte para mí, porque la comunicación y la confianza se mejoran día a día. No porque se explora y se pelea, sino porque se explora y se conversa. Va a haber mucha frustración. Todas las sexualidades alternativas tienen ese punto, porque no nacimos aprendidos, porque no hay muchas plataformas donde aprender. Para eso hay que ir a conversatorios, hay que leer libros, y hay que entender que la frustración es pan de cada día en esto, pero la frustración poco a poco se reduce y el placer aumenta. Y la exploración cada vez se vuelve mucho más hermosa y los miedos cada vez se van alejando más y más y más. Total, es que yo creo que parte de ahí, del miedo a no saber, porque a mí me pasaba, estuvimos practicando el Shibari y
a mí a la hora de amarrar, yo estaba pendiente de cómo te estás sintiendo. Bueno, háblame en Y este yo, momento. dale más duro. Pendiente entonces de no hacerle daño. Me siento culpable porque le voy la voy a trozar ahí con la cuerda. Y yo decía, ay, Dios mío, entonces, bueno, pero sí me gusta. Entonces no estoy tampoco tan pendiente de mis sensaciones. Y viene de ahí del miedo este. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Le está gustando? A mí me está gustando, ¿qué estoy sintiendo? Entonces, este proceso de pasar por todo lo nuevo, yo creo que todo lo nuevo tiene esto, como este proceso de frustración y después que viene el placer, porque uno no sabe y no nacimos aprendidos. Y yo diría que al principio es muy técnico. Sí. Al Ahí. principio es A, Sí. paso B, ¿te duele? No, listo. Paso C, ¿te sigue doliendo? No. Y es normal. Yo siento que volvemos al punto de decir, nadie nació aprendido. Y el que nació aprendido que nos enseñe. Y que nos escriba, por favor, en los comentarios, También. denos el dato. O la que nació aprendida que nos enseñe. Sí. Pero el punto es el paso a paso. O sea, yo siento que, por ejemplo, a mí el sexo de one night stand dejó de ser atractivo para mí porque la exploración nace de la constancia. Entonces a mí me gusta tener exploración constante con amantes y con parejas siempre y cuando todo sea consensuado, obviamente, porque cada vez se puede profundizar. Y cada vez hay algo nuevo para explorar, y cada vez algo nuevo para vivir, y cada vez algo nuevo, pero es poco a poco. Y toma tiempo. Como dicen, un vino se añejas por el tiempo, porque sabe mejor. Y yo siento que es eso. Yo ya ahora cuando amarro, a mí se me han olvidado un montón de cosas técnicas. Y me he dado cuenta que no importan. Porque al fin y al cabo lo que quiero vivir es otro mundo, otra cosa que está en el más allá. Y me parece hermoso y amo a la comunidad que hay en Medellín. He aprendido muchísimo de ella. Y yo siento que hay un grupo de personas que quieren destacarse en lo artístico y me encanta. Pero yo no me opté por esa perspectiva, sino que yo me fui más por mi lado. De explorar, de vivir. Y un día tuve la oportunidad de ver un artista, no me pregunten el nombre, soy pésimo para los nombres, pero fue en uno de los AFES. Ya los notamos. Después se los mando. Y él amarró de una manera que de orden no tenía nada. O sea, lo único que hizo fue amarrar, hizo un amarre, que en cierta manera se podría decir que es técnico, pero su intención era que la musa, que era Poli, una gran amiga. Sí, la tuvimos acá también. Exacto. Sí. Y ella quedó como María Magdalena, amarrada con la túnica y es un cuadro de ella, de María Magdalena, que aparece como despojada y yo decía, wow, o sea, se me eriza la Sí. piel hasta el día de hoy. Yo decía, es mucho más hermoso esto que yo irme por lo técnico. Pero para yo llegar a eso, yo necesito aprender mucho, haberme frustrado mucho. A mí se me han desmayado, a mí me han puteado, a mí se me han cagado de la risa, de todo. Para yo llegar a vivir una experiencia como, ya no importa qué amarre, ya lo único que me importa es el amarre, la conexión, estar ahí, el presente. Solo se vive a través de vivirlo, y frustrarme, aprender, frustrar. Entonces yo digo que todo, las fantasías al principio pueden ser horribles. Un primer trío es horrible para mucha gente, es horrible. Me No encanta sabe la qué risa, está me encanta la El risa. mío fue, ay no, un desastre. El mío también fue un desastre. El mío fue, Sí. parecía una competencia. Sí. Y tiempo. No, y yo decía, güey, Sí. puta. O está uno afuera tomando agüita. No, Sí, Dios no, ¿qué mío. hago? Yo ya ahora, yo lo disfruto de otra manera, completamente más profunda, sin miedo, y uno ya entiende. Pero al principio todo es una mierda, porque uno no tiene ni idea de lo que está haciendo. Es como ese meme de esa señora, Dale, mi amor, no, dale. la del reinado, que cuando me inviten a un trío. Es que acá estamos parados, afrontando los retos de la vida. Una cosa así. Y esa vida no tiene ni idea dónde está parada. Y es justamente eso, es entender que si nosotros pudiéramos hacer, por ejemplo, los hombres patriarcales desean mujeres que sean, mejor dicho, en la cama, pero que no las haya tocado nunca a nadie. Exacto, O sea, es que es exactamente. que contradicción tan hijueputa, o sea, Total.
O con la ¿Cómo? esposa no, porque quieren la visión de la esposa, Ah, no, se puede la romper. tradwife literal, Sí, así en la casa, cocinando, los niños, cuidando, y ya, y la realidad es que una mujer aprende de la experiencia, como como todos. nosotros aprendemos de la experiencia, como cualquier ser aprende de la experiencia. Y yo digo que, perdón, esto va a ser muy funable, pero yo digo que los hombres son malos para tener sexo. Los hombres, bueno, los patriarcales, yo voy a hablar más de todo en ese ámbito, pero ese hombre mete y saca no tiene ni idea dónde está parado. Y sus experiencias están dadas porque no tiene ni idea de qué hacer. Wow, por lo menos es lo que yo he hablado con un montón de mujeres que dicen es que a mí este hombre no sabe qué hacer. No tienen ni idea de que es un squirt, no saben mujeres ni siquiera qué les gusta. Pero yo le he preguntado a mujeres, ¿a vos qué te gusta? Esa es la pregunta del millón, claro. Y es como, yo no sé, pues bueno, entonces es hora de explorar. Empieza a mirar qué le gusta porque si no, y es muchas veces porque los hombres no dejan explorar. No, yo voy a diferir ahí Bueno, un poco. por favor. Porque, ¿qué pasa? Yo siento que, o sea, inclusive nosotros que crecimos acá en Medellín con una sociedad como tan tradicional, tan conservadores, tan religiosa, a las mujeres se le ha culpado mucho o se les ha castigado mucho que exploren su sexualidad. Entonces, si yo Sí, desde chiquita crezco, que me digan, eso no se hace, eso no se toca, tienes toda la eso razón. está mal, créeme que ese rayón se me va a caer en la cabeza y van a pasar los años y yo voy a sentir una culpa horrible cada vez que me vaya a masturbar. No, tienes toda la razón. Si te Entonces, masturbas, en el mejor de los casos. Más, si es que se pasa. Sí. va a haber una cosa ahí. Y para todos y todos los que están ahí. Cuando usted se masturba, ¿usted tiene un orgasmo en silencio o lo grita? Excelente pregunta. Y esa, ahí está una de las mayores muestras de la censura que tenemos interna. Nosotros los primeros orgasmos tenían que ser en silencio. Los dedos de los papás no me podían enterar. Claro. Pues claro, cuando la gente tiene orgasmos que son hechos por ellos mismos o por ellas mismas, por lo general casi nadie gime. No estoy diciendo que todos, porque está la razón. No todo el mundo, y yo estoy hablando desde lo que conozco, y por eso hablaba de relaciones puntualmente monógamas, heteronormativas y muy puntuales. Pero sí, tienes toda la razón. La censura, yo no sé por las mujeres, porque me imagino que ustedes Es tienen fuerte. mucho más conocimiento y sí sé que las mujeres entre mujeres se tiran mucho más duro. Entonces tienen también un miedo y un juicio de las amigas y de la familia y de la sociedad muy Todo. O hijueputa. sea, es que yo no te, o sea, yo no te puedo ni explicar. Yo puedo hablar con amigas en este momento y puedo contar varias que un juguete sexual jamás. ¿Por qué? Porque tienen a su pareja. Porque hay demasiado tabú. O sea, eso es como que de eso, y vuelvo y digo, eso nos lo inculcaron desde chiquitas. Entonces, para yo poder tener un espacio donde yo me sienta segura, donde yo me sienta tranquila, donde yo no sienta culpa y sienta esa curiosidad, es un trabajo que ya muchas mujeres tenemos que hacer ya de adultas. Entonces ahí viene el problema en que estoy diciendo sobre la educación sexual. Si nosotras no tenemos ni puta idea qué queremos y estamos poniendo la responsabilidad en el hombre y el hombre tampoco tiene ni puta idea qué hacemos, entonces todo está mal. Todo mal. O sea, no estoy diciendo que la mayoría, pero y van a haber encuentros Sí, chéveres y sí. ricos, pero yo creo que entre más educación y más visibilidad exista con diferente sexualidad alternativa, tantra, o sea, tantas cosas que existen, creo que podemos llegar a tener una sexualidad mucho más placentera y mucho más sabrosa, mucho más rica Sí, totalmente de y acuerdo. donde haya una comunicación más fluida. Yo también siento que los espacios de conversación son muy importantes. Por ejemplo, las mujeres hablan mucho entre mujeres y eso ayuda. Los hombres también hablan mucho entre ellos, pero no entran en ese tipo, porque a los hombres les cuesta hablar mucho de sensibilidades y que cosas como un poco más profundas y son mucho más ligados a hablar de cosas más superficiales y mundanas. Creo que todos, algo que eso está cambiando enormemente, pero crear círculos, crear espacios de confrontación sana. No sé, por ejemplo, admiramos, yo creo que aquí es común, admiramos mucho a FS, a Dani, que ha sido, y lo vi que estuvo acá.
Y la AFS es ese espacio. Se está arriesgando a buscar espacios de donde la sexualidad se debe enseñar como lo que es, no como la iglesia y los políticos nos dicen que debe ser. Y yo siento que ahí hay un gran potencial para que Demasiado. todos realmente cambiemos la cabeza, porque si no, vamos a la misma. Vamos a quedar Totalmente. en el mismo pensamiento de la cigüeña Sí, y no, la total. abejita. No, total. Ay, Y embarazos sí. Sí. que no deben existir. A ver, ¿tú piensas que las parejas deben de tener también cierta privacidad? Porque hay fantasías que son un poco más extremas o sientes que sí puede haber la apertura como para hablarlas. Para mí, todo se debería decir. A ver, yo digo que ahí es donde me vuelvo a enfrentar a alguna situación que viví en el pasado. Y es, yo me enfermé pensando que yo estaba mal. Yo me enfermé que pensaba que por amarrar a alguien, que por pensar en que el dolor de otra persona era lo que me excitaba, yo sentía que yo estaba enfermo. Yo estaba pensando que como eso no era, yo era un degenerado. O yo era ser manicomio y yo literalmente eso me generó una enfermedad a mí que me hizo, diría yo, que sentirme mal. Cuando yo acepté a través de mis cosas, yo dije, yo quiero vivir esto, pero si puedo vivirlo de una manera sana, yo sé que yo no le quiero hacer daño a nadie. Entonces, si a mí me excitaba esto, yo entendí que hay una comunidad, que hay un grupo, que hay personas que les gusta esto. Lo que hice fue, voy a leer y voy a estudiar y voy a investigar y voy a aprender y voy a conectar con personas que quieran vivirlo. Punto. No significa que yo todos los días ande con una cosa ahí para latillar y que entonces que mi sexo tiene que ser todo así, no. Pero es entender que a mí me gusta y no tener miedo a que yo pueda decir, es que esto me gusta. Ahora, explorarlo o no con la pareja es un punto que yo creo que eso sí te trata mucho entre cada tipo de relación. Para mí, por lo menos la otra persona debería saberlo. No hacerlo y ver hasta dónde puede participar la otra persona y de ver de qué manera sana se puede convivir, porque literalmente si no empiezan a pasar cosas mucho peores. Ahí para mí están asesinos seriales, están personas con vías alternas que muchas veces no son bonitas, Doble vida, sí. infecciones, ETS y ITS para una pareja a punta de infidelidades. Y la realidad es que todo puede ser de una manera mucho más bonita, abierta, no llevarlo a infidelidad, llevarlo a, listo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Si tú deseas tener un trío, pero tu hombre no quiere, existen los juguetes. Exacto. Dios, o sea, punto. Existen un montón de juguetes que pueden llevar a la otra persona a explorarse. Y se vive parcialmente la fantasía. Pero no es, me quedo callada, esto no le gusta. O me quedo callado, esto no le va a gustar, me voy a buscar otro amante. ¿Y cómo hablar una fantasía, cómo compartirla con tu pareja sin que se sienta de que yo te la estoy diciendo porque tú la tienes que hacer, sin que suene exigente? Yo ahí entro en el tema de la empatía. Pero la empatía es también una de las cosas que más mal nos han enseñado. Yo creo que la empatía que nos enseñaron es yo me pongo en los zapatos del otro, ¿cierto? Eso es lo que yo por lo general conozco. Pero la verdad la empatía es yo me pongo en los zapatos del otro con mis zapatos puestos. Yo no me quito mis zapatos, porque yo no dejo de pensar y saber lo que yo quiero. Obviamente sé que le va a doler al otro, sé que esto es difícil de hablar, pero se tiene que hablar. Y hay maneras de hablarlo. No sé, cada pareja tendrá su juego y su manera, pero yo, ¿qué recomiendo? Tómense un vino, convérsenlo, de lo que sientes, lo que siento, cómo vives, cómo están viendo la sexualidad. Desnudarse, ser vulnerable para comprender cómo la otra persona se siente y decir, ¿sabes qué? Yo tengo estas fantasías.
no significa que las tengamos que hacer, pero quiero que entiendas lo que yo siento, lo que quiero. ¿De qué manera podríamos hacerlo? Es algo que se construye, pero no dejar de decirlo. Y vuelvo y digo, lo hablo desde un punto de privilegio, porque soy hombre y porque soy blanco y porque digamos que tengo una vida bastante abierta, liberal. Pero sé que hay gente que le cuesta y a esas personas yo les diría, por lo menos, si no son capaces de decirlo, escríbanlo en una carta. Sean, Excelente tip. sean empáticos con el otro. Tenemos miedo, sí. Esto no cambia nada. Obviamente siento que el decirlo no cambia el amor que se siente, el deseo que se siente, pero muestra desde la vulnerabilidad lo que sí puedo ser, lo que quiero vivir. ¿Cómo? El cómo se atraviesa y se descubre, Sí, pero y el sí. decir el qué, el por qué es lo que más nos cuesta. Yo siento que ahí está el truco, pero volvemos a decir, me pongo mis zapatos sin quitarme me pongo los zapatos suyos sin quitarme los míos. Me encantó esa Me frase. encantó Me también. las robó. Sí, literal, yo también anoto. Me fue la verdad. Sebas, bueno, ya estamos llegando al final del Tranqui, episodio. siempre. Tienen las preguntas más heavy, ¿sabes? Espérate, espérate. Bueno, al final de los episodios normalmente le pedimos a nuestros invitados que también nos hagan una pregunta incómoda relacionada con el tema o de cualquier otra cosa que tú quieras saber. Pero también nos gustaría que nos cuentes un poco a las personas que nos están siguiendo, qué haces, dónde te encuentran, qué tipo de, si haces algo virtual, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito para que Ok, los que nos ven se bueno, enteren. para los y las que nos ven, yo tengo una página que se llama sexynews.co. Ahora estoy cambiando un poco el formato, entonces en estos días estoy un poco quieto, pero la idea es que es una plataforma que está abierta para la conversación. Mi enfoque son los streaming, contar noticias de sexualidad recientes y cómo eso se ve reflejado en la sexualidad de las personas. Y también estoy próximo a montar un proyecto que es muy enfocado en los hombres, más que todo a la parte deportiva, sex wellness, en donde me pueden buscar es en isla.man, así como suena, isla.man. Trato de hacer live todos los miércoles, todos los jueves, pero como les digo, en estos momentos estoy rediseñando y cambiando unas cosas, pero próximamente volveré a empezar. Y también hago conversatorios, hago círculos de sexualidad, una vez al mes en Medellín, una vez al mes en Bogotá, lo monto en mis redes, así que muy bienvenidos. Es gratis, aporte voluntario y la verdad es muy bonito. Se han reunido hasta 30 personas y es una conversación muy chévere. Y bueno, ahora sí. Bueno, y con la pregunta. A ver, yo creo que la pregunta que se me puede venir a la mente es, ¿cuándo fue la última vez que estudiaron algo para ser mejores sexualmente? Bueno, Muy puntual. ujú, La semana pasada. La semana pasada. sí, creo que hemos estado como, de hecho fuimos a una sesión pues personalizada para nosotras con el Shibari porque era algo que me llamaba muchísimo la atención. ¿Con quién? Perdón, Fuimos con Alex Rowe. Alex Rowe. Ok, Sí, buen atador. genial, nos encantó. Bueno, le vamos a dejar por acá la Sí. información también por si se animan a ir. Y creo que estamos en ese proceso, o sea, de ir a talleres, ir a tertulias, ir a conversatorios. Para nosotros es la manera más como más fácil de poder escuchar a otros, porque yo puedo Sí, leerme un libro y yo tengo mi interpretación, pero me encantaría, por ejemplo, lo que tú diste hoy, algo me llevo. Yo algo me llevo y algo lo voy a aplicar pero es encontrar estos espacios lo que creo que nos había costado anteriormente, pero aquí en Medellín siento que hay una comunidad muy grande y hay demasiadas personas dispuestas a hablar, dispuestas a sí. dar talleres, entonces, Y yo creo que la pregunta también más que todo la hice pensando en el público, porque en serio yo sé que ustedes son mucho más curiosos y lo están viviendo, pero es una de las cosas más frecuentes que yo me encuentro.
Los hombres se jactan de hablar de que son muy buenos en el sexo. Pero ¿cuándo fue la última vez que estudiaste algo para ser bueno en el sexo? Creo que es importante, la invitación también es para ustedes que están en casa y nos están viendo. No toda fantasía necesita hacerse inmediatamente, pero creo que sentarnos a pensar en esa fantasía, poder comunicarlo con la pareja, dejar el miedo y sobre todo algo que me llevo es atrevernos porque realmente no sabemos. Yo soy una de las personas que la curiosidad puede conmigo y yo prefiero probar y ahí decido, me gusta, no me gusta. Tengo mis no negociables, pero, pero sí es darle la oportunidad, así como le damos oportunidad a muchas otras cosas en la vida, pero en la sexualidad siempre nos cerramos. Voy a hacer la pregunta, me Ay, vino a la puta, mente. Y listo. esta es picante para ustedes dos y para que todos los que están viendo, las que están viendo, sepan un poquito de las señoritas que ven aquí. Ay, Es, Dios mío, es que nos van a exponer. ¿quién es la dominante? ¿Quién es la sumisa? Qué interesante pregunta. Fíjate que precisamente eso estábamos hablando, porque últimamente yo siempre he sido una mujer que me gusta un poco más la dominación, ¿verdad? Pero he descubierto que me ha llamado muchísimo la atención la sumisión. O sea, me hace bien. Me, por el hecho de ser una mujer como tan, siempre tan proactiva y esto y lo otro y soluciona mi día a día, tengo mil cosas en la cabeza. Entonces, al llegar ya a la intimidad es como que yo me quiero entregar al placer. Entonces, pero sí me ha costado Sí. irme, como soltar estas creencias de que yo tengo que dominar y que yo quiero darle placer y que a decir, bueno, esta también forma parte de vivir el placer. Y Sí, ahí nos ha tocado unas conversaciones un poco incómodas. Es como, espérate, que esto no me está gustando mucho o no nos está gustando mucho, ¿cómo lo podemos cambiar? Entonces llegar a ese momento y también de descubrir qué es lo que nos hace bien como pareja. Entonces hemos descubierto que si somos switch, podemos llevarlo como dominante, sumisa, sumisión, las dos, pero creo que sí tenemos una inclinación más a yo, más dominante y ella más Obvio. sumisa. Entonces Ujú. ahí estamos en ese Es descubrimiento. lindo que están ahí Sí, ya sí. hablándolo. Y bueno, chicos, hemos llegado al final del episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos en otro miércoles de Según Quién Podcast. Recuerda darle like, suscribirte y te estaremos leyendo en los comentarios. Y no sé si Tener mejor sexualidad. respondimos la pregunta tuya. Sí, las respondimos, la de todo deseo merece Y- ser explorado. Y las respondieron ellos. ¿No? Bueno, van a responderá sí, responder. no, depende. Y si depende, ¿de qué depende? Argumente su respuesta. Chicas, muchas gracias por la A ti, invitación. De a verdad ti, Sebas. que ha sido bonito tener esta conversación y de verdad que admiro mucho lo que hacen. Gracias. Ay, qué rico, gracias. Igualmente.